Hola, ¿qué tal? Este es el siguiente video que les comenté que podría yo hacer inmediatamente después de darles a conocer o de recordarles a muchos qué cosa era una función de grado 2. También las conocemos como cuadráticas. También las conocemos, ya vimos, como parábolas. Y voy a tomar esta función f de x cuadrada menos x menos 6. Hay que recordar que estas funciones son de la forma ax cuadrada hay que recordar que estas funciones son de la forma ax cuadrada más bx más c. Si ya tengo esta función y me dicen busque las raíces, lo primero que tengo que pensar es que me están pidiendo los puntos donde esta función toca al eje de las x. Yo sé que es una parábola de tipo vertical, aquí estoy viendo, de esas, de esta forma, que van a abrir hacia arriba, como coloquialmente decimos. No quiero utilizar el término cóncavo o convexo, porque eso he visto que, aunque es lo correcto, confunde a muchos estudiantes. Dejémoslo así nada más. O abre hacia arriba o abre hacia abajo, como expliqué en el otro video. Y efectivamente es una parábola vertical, ¿sí? Porque también tenemos parábolas de tipo horizontal, nada más que esas no son funciones, son relaciones, pero no son funciones, ¿sale? Por eso es que las analizamos en geometría analítica, en esa materia, pero al no ser funciones, no las atacamos, en este caso, o no la entramos a su análisis en Matemáticas 4 aquí en México, porque simple y sencillamente no son funciones, y Matemáticas 4 en las preparatorias mexicanas son, o lo que se analiza son funciones en general. Entonces, esta función es una cuadrática que tiene una apertura hacia arriba. Sé además muchos datos de ellos que ahorita se van a ir revelando. Sé que está completa, es decir, no falta el término B o no falta el término C. Ahí están. Sé por cierto que este valor de A es igual a 1. Sé por cierto que este valor de B es igual a menos 1. Sé por cierto que este valor de C es igual a menos 6. Pero la forma más fácil que yo tengo para saber cómo se va a comportar esta parábola es intentar factorizarla. ¿Qué quiere decir factorizar? La palabra factores solamente están presentes en una operación matemática básica, en la multiplicación. Se acordarán de aquella propiedad, el orden de los factores no altera el producto. 3 por 8 es lo mismo que 8 por 3, eso es lo único que quiere decir. Entonces vamos a tratar de utilizar la técnica de factorización, que lo que hace es convertir esta suma, en este caso esta resta, en una multiplicación. Cuando logremos eso, vamos a encontrar los factores que al multiplicarlos, este es el producto. Esa es la intención. Estudiamos factorización desde que vamos en la secundaria. Si mal no recuerdo, en segundo año de secundaria comenzamos a ver qué cosa es una factorización y cómo convertir una suma en factores. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una suma algebraica o una resta de 3 números. Uno es cuadrático, el otro es lineal y el otro es un número, ¿verdad?
Entonces vamos a tratar de convertir esta resta o suma de negativos en una multiplicación. ¿Es factible? Sí, sí es factible. Voy a borrar esto que no me está dando nada por el momento. Miren, hay algo que es muy importante y que les digo a mis alumnos. Si aquí hay un término cuadrático, ¿sí? Es un área. ¿De dónde salió? De la multiplicación, ¿sí? De dos longitudes dentro de un cuadrado. Es decir, es un área. Entonces tiene que haber implícita una multiplicación de x por x. Vamos a ver cuál es. Luego tengo un número 6. Voy a borrar esto para que no confunda a nadie. Y voy a buscar cuáles son los factores que componen el número 6. ¿Y cómo? Pues a través de la descomposición en sus números primos. 6 entre 2 es 3. El 3 ya no es divisible entre 2. Voy a dividirlo entre el siguiente número primo, que es 3. 3 entre 3 es 1. Y ya encontré los dos factores del número 6. 3 y 2. Ahora necesito saber cómo se van a operar. 3 por 2, 6. Pero hay un negativo. Entonces uno de estos dos tiene que ser negativo y el otro tiene que ser positivo, porque menos por más da menos. Voy a ponerlos primero así. 3 por más, menos 3 por más 2, menos 6. Cumplo con eso. Ahora, debo de saber que la suma de estos números me debe de dar el menos 1 que está aquí implícito. Menos 3 más 2, efectivamente es menos 1. Entonces, ya encontré la factorización de esta función, que era una suma, y vean ahora cómo es una multiplicación de dos factores. A eso se le llama factorización. Muy bien, ahora voy a graficarla. Estos números que acabo de encontrar son indicadores de algo. Están localizados en algún punto dentro del eje de las X o sobre el eje de las X, pero yo quiero saber en dónde el valor de Y vale 0, porque ahí voy a tener un punto en donde solamente voy a localizar un punto sobre X. Para saber eso es muy sencillo. Voy a igualar este punto a 0. Es decir, quiero saber dónde vale la función 0. Y despejo. Pues la función vale 0 cuando x es igual a 3. Ahí tengo un punto. Y para el otro caso, en menos 2, mi función también vale 0. Ya tengo cosas muy interesantes. Entonces, estos valores, ¿sí?, al despejarlos me dicen en dónde mi función vale 0. Sí, esas son las raíces de la ecuación. Continuemos, porque hay que hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, ¿sí?, cuando la función está justamente en 0? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Pues es muy sencillo, voy a borrar esto. Y solamente le doy valores. 0, menos 0, menos 6. 0, menos 6. Cuando x es igual a 0, la función vale menos 6.
1, 2, 3, 4. Cinco y 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Y además, abre hacia arriba. Ahí empiezan a aparecer los números. Ahora, un último dato bien interesante. El vértice. Es decir, vemos que mi función va a ser esto. Pero necesito saber el valor del vértice. ¿Y por qué necesito saberlo si ya encontré las raíces? Bueno, simplemente pues para saber todo de esta función. Todas las funciones, bueno, al menos las que yo conozco, son simétricas. Las funciones de grado 2 son simétricas. Eso quiere decir que va a haber un punto, si tengo 1, 2, 3, 4 y 5, exactamente a la mitad de este segmento. 1, 2 y medio. Aquí va a estar localizado el vértice. Muy bien, ¿y cómo hago para saber el valor del vértice? Pues lo sustituyo aquí. 0.5 al cuadrado menos 0.5 menos 6. Con la magia del video todo se puede. Rápidamente ya calculé que la función f de x vale menos 6.25. ¿Qué quiere decir eso? Que esa va a ser la coordenada llamada vértice, que es esta que está aquí, y que tiene por coordenadas 0.5, menos 6.25. Ya tengo las raíces. Una es x igual a menos 2. Ya tengo otro valor que es de raíz x igual a 3. Ya tengo además otro punto interesante que hace rato no le hice mucho caso, pero se los presento. El punto donde la curva, la parábola, toca al eje de las y's. Entonces este punto sería 0, menos 6. Es decir, el punto donde la x, ¿sí?, toma el valor de 0. Y vean cómo todavía el mínimo está un poquito más abajo, en punto 25. Muy bien, este sería nuestro primer ejemplo, que lo encontramos recordando la factorización de un polinomio o de una función de grado 2. Voy con el siguiente ejemplo. Ahí está mi ecuación, mi nueva ecuación. ¿Puedo utilizar la fórmula general? Claro, claro que puedo. Pero también puedo utilizar un método más sencillo. Vamos a ver en dónde mi función se hace 0 de la misma forma que hicimos hace rato. Quiero saber el valor de esta función, para qué valor de x se convierte en 0. Muy bien, ahí la tengo. La función se convierte en 0 cuando x vale más o menos la raíz de menos 1. Ah, caramba, pero si yo le meto a mi calculadora raíz de menos 1, me marca un error. A ver, grafiquémosla. ¿Qué querrá decir esto? Ya sé entonces que mis raíces son igual a más o menos la raíz de menos 1. A ver, voy a hacer una tablita de valores que me digan cuánto vale y mientras cambio los valores de x. Menos 1. Sale. Menos 1 al cuadrado. 1 más 1, 2.
en menos 1 va a valer 2. Ahí está. ¿Qué pasa cuando vale 0? 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Aquí está. ¿Y ahora qué pasa cuando vale 1? 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. ¡Ah, caramba! Cuando vengo por la parte negativa de x, mi función comienza a bajar. Llego al 0, cuando x vale 0, y luego comienza a subir otra vez. El vértice está en x0, y1. Es la parte más baja, es el mínimo, le vamos a llamar, cuando aprendamos a derivar, ¿verdad? Vamos a decir, es el mínimo valor. Pero ¿qué pasa con el eje de las x? Veo que aquí ya comenzó a subir y se va a volver a alejar. A medida que x crezca, se vuelve a alejar. Entonces, una raíz de este tipo es un número imaginario. Y lo único que quiere decir es que no voy a tocar al eje de las x nunca con este tipo de cuadráticas. Y ahí tenemos cómo ir calculando las raíces de una función. ¿Qué es lo que nos dicen? Lo único que podemos concluir es que las raíces son imaginarias. En este momento no sabemos números imaginarios, no necesitamos saber con precisión cuál es, simplemente podemos decir en el problema, no hay raíces reales. Con eso es suficiente para no meternos en más definiciones. No hay raíces reales. Bueno, nos falta solamente examinar otro caso. El caso donde las raíces no son enteras, números enteros, pueden ser números reales, pero no enteros, ¿sí? Entonces, ahí vamos a utilizar probablemente la factorización o probablemente la fórmula general para la resolución de ecuaciones de segundo grado, que veremos en el siguiente video. Muchas gracias.